Saludos a todos, muy buenos días, gracias por acompañarnos. El segundo webinar de la nueva era de SOCIME virtual. Es un gusto de nueva cuenta poder estar con ustedes. Nos acompaña el doctor Salvatore Brugaleta, un italiano que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona y que habla español de manera perfecta y que hará mucho más sencillo y agradable este webinar. Experto en varias áreas. El día de hoy es un combinado de nuevas plataformas con casos, particularmente casos de infarto agudo de miocardio, y coordina Héctor García, conocido por todos nosotros, una vez más. Esperamos, creo la próxima semana lo dejamos descansar, pero hoy Héctor está de nueva cuenta con nosotros. Salvatore, te agradezco muchísimo tu apoyo y a disfrutar de tu plática. Héctor, los dejo con tu nombre. Gracias, Yigal, gracias, Osime, y bueno, Salvatore también por darnos su tiempo y vamos a aprender muchísimo de él el día de hoy. Yo quiero brevemente expandir un poquito lo que ha dicho Yigal el día de hoy con Salvatore, que es un experto en varias áreas. Él hizo su tesis de doctorado junto conmigo en Rotterdam, los dos hicimos nuestro doctorado, y pues eso en técnicas de imagen para estudiar estas plataformas de stents bioabsorbibles. Y vaya que su carrera ha sido muy brillante, la carrera de investigador, tanto como de clínico. Pero en la carrera que él, de investigador, en que se ha desarrollado mucho es en infarto agudo del miocardio, Salvatore. Y creo que esta mañana va a haber mucho de esto, de infarto agudo del miocardio, cómo se trata este problema agudo con estas nuevas plataformas de stents bioabsorbibles. Y yo estoy muy complacido de estar esta mañana contigo, de compartir esta charla, esta hora con todos ustedes. ¿Y por qué no empezamos? ¿Cómo tratamos el infarto agudo del miocardio el día de hoy, Salvatore? Sí, muchas gracias Héctor y Gigal, no solo a mí por presentarme tan bien, ya intentaré que mi castellano salga lo mejor posible, y también por la presentación y por las bonitas palabras que habéis dicho sobre mí. Bueno, la intención, digamos, de esta charla de esta mañana sería un poco explicar, o sea, como tú dijiste, el tratamiento de miocardio, pues con algo totalmente diferente, totalmente distinto, que son los estentes bioabsorbibles. Por lo, digamos, que sé, o sea, digamos que este tipo de dispositivo no ha sido muy, ha tenido una penetración muy alta, puede ser en México, pero yo creo que es un dispositivo interesante que actualmente está un poco en apuro general, o sea, desde un punto de vista de estudios clínicos, pero que es un dispositivo interesante, sobre todo de cara al futuro pues en mi experiencia personal, pues en infarto miocardio. Voy a compartir la pantalla para que os enseñe, digamos, nuestra experiencia. Ya la Creo que vemos. Está muy bien, está en pantalla. perfecto. O sea, he hecho pruebas de diapositivas que consisten un poco en lo que es el viaje, ¿no?, que hemos hecho nosotros en nuestro hospital, o sea, sobre el uso de estos dispositivos pues en infarto agudo. Esta es una diapositiva muy antigua, o sea, empezamos este viaje en el 2010-2011, cuando estos dispositivos salieron en el mercado, ya podían comprarse y se podían implantar en nuestros pacientes. Desde luego en el 2011, pues esta era una indicación que era off-label, o sea, una indicación que no estaba aconsejada ni por la compañía, ni a nivel de la marca 2C, ni a nivel de FDA. Sin embargo, como siempre cuando tenemos nuevos dispositivos, queremos probarlo pues, en todos diferentes tipos de lesiones, que sean bifurcaciones, y nosotros teníamos la intención de verlo en infarto, ¿no? Y aquí os presento tres diferentes casos de infarto anteriores, o sea, con lesiones trombóticas en el primero, en el segundo caso, una oclusión trombótica del 100%, y en la tercera, una oclusión trombótica no total. Y como podemos ver, tras preparar la lesión, se implantó el dispositivo. En este caso era un 318 porque era el único disponible en ese momento. Y podemos ver a la derecha el resultado del implante, ¿no? Podemos ver pues, que se ve un implante bastante bueno, un flujo TIMI 3, aunque esto no es un vídeo, no se puede ver, pero os lo puedo contar sin ningún problema que podamos imaginar, ¿no? Por lo cual, o sea, nuestra experiencia inicial fue muy positiva. A Oye, más, o sea, Salvatore,
Fíjate, estás en el 2010, estos casos lo tratas en el 2010 y ya lo decía en la introducción al presentarte. Su grupo, tú en particular, han generado toda esta evidencia. ¿Y cuál fue la justificación o por qué creyeron que estos dispositivos, estas plataformas podrían trabajar mejor en pacientes con infarto agudo del miocardio? ¿Cuál fue la justificación, si se podría decir? Sí, la justificación fue pensar un poco pues, en lesiones blandas, ¿no? En lesiones, digamos, soft, lesiones que no necesitan una preparación muy, digamos, atenta de la lesión, o sea, como puede ser, desde luego, lesiones trombóticas, ¿no? Lesiones soft, ¿no? Que son típicas del infarto, donde nosotros podamos, digamos, implantar el dispositivo sin muchos problemas relacionados con el calcio. Y además, pues en este periodo del 2010, 2011 se hablaba muchísimo, ¿no? De lo que eran todas las ventajas fisiológicas de lo que eran de los dispositivos reabsorbibles sobre la recuperación de la función arterial, la recuperación de la función vasomotoria del vaso, por lo cual nos parecían pues un dispositivo muy interesante, sobre todo en lesiones trombóticas y sobre todo en pacientes muy jóvenes, ¿no? Claro. Pacientes muy jóvenes que habitualmente la primera pregunta que te hacen cuando tú acabas de tratarle un infarto es si ese dispositivo se tiene que cambiar, va, digamos, a desaparecer en algún momento. O sea, finalmente, o sea, nos teníamos, digamos, confortables en poderle decir, pues mira, este dispositivo se reabsorberá en 3, 4 años y luego no tendrás nada y tu arteria volverá a funcionar de forma normal como antes. Tenía Digamos. mucho sentido y sigue teniendo mucho sentido y me encantaría ver los siguientes casos que nos vas a presentar porque Sí, están sí, muy sí, buenos. seguramente, o sea, tiene mucho sentido, o sea, a pesar de, como veremos, o sea, la historia no ha sido muy positiva, pero creo que tiene mucho sentido, ¿no? Y además estábamos muy empujados en esto, a ver si puedo pasar diapositiva. De hecho, o sea, o sea, tuvimos casos como este tipo, ¿no? Aquí veis un caso que no es un infarto, pero una lesión, digamos, severa. O sea, fuimos tratándola, en este caso, con unos stents bioresorbibles, porque también pues, tiene característica, a pesar de ser una lesión trombótica, de ser una lesión soft. Y luego, cuando hicimos un control de seguimiento, en este caso fue un seguimiento a 3 años, nos encontramos con esto, ¿no? Entonces, la primera impresión que vimos viendo esto fue, pues que claro, o sea, es un paciente que tiene una restenosis, ¿no? Pero fue ponerle nitroglicerina y desapareció esta supuesta estenosis, ¿no? Entonces, esto, digamos, mano a mano que íbamos teniendo experiencia, digamos, estos casos y decíamos, pues sí, que es verdad, o sea, que hay una recuperación de la función vasomotoria del vaso y creo que es interesante, o sea, verla en pacientes con infarto. Entonces, o sea, esto también es una diapositiva muy antigua, o sea, del 2011, 2012, donde hicimos como un punto de reflexión sobre lo que habíamos aprendido, ¿no? En ese momento de infartos. O sea, habíamos calculado todos los infartos que habíamos tenido en ese periodo y vimos que habíamos tratado de forma exitosa el 10-15%. Por lo menos nos habíamos sentido confortables, ¿no? En tratar el 10% de infartos con Absorb. Claro, es una población muy seleccionada porque ya sabemos que existen muchos infartos, existen infartos con lesiones calcificadas, infartos muy ancianos o con muchas comorbilidades, y en 10-15% éramos conformes, digamos, en poner un dispositivo bioresorbible, ¿no? Y una cosa muy interesante que vimos en su momento era el papel de la trombectomía. La trombectomía en su momento nos pareció muy interesante. Primero, porque es verdad que las lesiones no eran unas lesiones duras, pero sí que teníamos que eliminar el trombo, ¿no? Porque eliminar un poco el burden trombótico que había en ese momento. Y luego, además, o sea, tratamos un pequeño porcentaje de infartos con implantación directa del stent y cuando íbamos a implantar el stent, o sea, el dispositivo bioabsorbibles, el dispositivo no conseguía llegar a la lesión, ¿no? Entonces, el hecho de usar una trombectomía antes nos daba un poco la sensibilidad, la sensación de poder luego implantar el stent de forma directa o de tener primero que predilatar, si por ejemplo la trombectomía no conseguía llegar a nivel de la lesión, pues antes de implantar el absorber, como un test, ¿no? Que podíamos hacer antes. Y luego, sobre todo, la cosa fundamental era, o sea, una vez nos teníamos bien preparando la lesión, antes de implantarlo, pues poner nitro. O sea, Y sobre todo porque ya... este punto final es muy importante, Salvatore, y creo que aplica incluso a cuando piensas en un stent metálico. El sizing, la elección, la selección del diámetro y de la longitud que vas a implantar
es muy importante en el infarto agudo del miocardio, porque si no escoges el diámetro adecuado para ese vaso, porque estás en un momento de mucha vasoconstricción por todo lo que se ha liberado por la oclusión aguda, si no inyectas nitratos y realmente esperas a que se dilate ese vaso y haces una valoración justa del diámetro, vas a dejar un stent muy pequeño. Y en el caso de estas plataformas, ese fue el gran problema que observamos no solo en pacientes agudos, pero en general, que se dejaban muy pequeños, se dejaban flotando en medio del lumen y eso pues hacía que se generaran muchas de esas trombosis que vimos. Entonces, yo creo que este último punto aplica no solo para cuando vas a implantar una plataforma bioabsorbible, sino también un metálico, de realmente valorar qué diámetro tiene ese vaso y muchas de las veces lo que se recomienda es hacer upsizing, ¿no? Si tú crees que es 3, vete por 3.25. A lo mejor y haciéndolo a nominal para no hacer una embolización masiva implantando un dispositivo más grande, pero sí una valoración adecuada del tamaño es crítico. No sé qué piensas y creo que mucho de lo que aprendimos con tus reportes científicos es que la implantación, la selección del dispositivo y la optimización eran muy críticos con estos plataformas. Sí, no, absolutamente de acuerdo. O sea, yo creo que el dar nitroglicerina antes de implantar un stent es una cosa muy importante, independientemente del stent o independientemente del escenario clínico en que nos encontramos. Pues sobre todo en estudios positivos, o sea, teníamos 3 medidas, que eran 2,5, 3 y 3,5, y cada uno tenía unos límites de expansión muy precisos. Es decir, que el 3,5 no podía ir a 4 milímetros, el 2,5 no podía ir más de 3 milímetros. O sea, cada uno tenía como medio milímetro más de margen para poder expandirlo. Entonces, o sea, tener una arteria de, por ejemplo, 3 milímetros y tener que decidir de implantar un 3 y un 3,5, era siempre mejor ir para el 3,5 porque te daba más margen para poderlo posdilatar. Entonces, tener un sizing muy bueno antes de implantar el dispositivo te ayudaba un poco, sobre todo en el contexto del infarto, donde hay mucha vasoconstricción, en elegir lo que es el tamaño del dispositivo, ¿no? Para no estar luego en apuro de poner un stent pequeño en un vaso que luego de repente se engorda, ¿no? Así es. Un punto Y muy creo importante. que la posición es muy importante aquí. Asegurarte que con ese diámetro adecuado el dispositivo va a estar en contacto con la pared del vaso. Esta falta de aposición es la que ocasionó muchas de las trombosis que vimos en este dispositivo, aparte de otras situaciones que seguramente nos vas a comentar en tus siguientes casos. Adelante. Sí. Luego lo veremos. O sea, que seguramente, como tú dices, la posición es muy importante. Entonces, es muy importante la posdilatación, que es una cosa, luego, si acaso, la hablaremos más en profundidad, una cosa que puede asustar un poco, sobre todo dentro del infarto, ¿no? Porque, o sea, cuando tú posdilatas un stent en un infarto, como que hay un Barden trombótico, puedes embolizar el trombo residual que está dentro de la lesión y puedes embolizarlo y tener lo que son unos reflujos. Entonces, de un resultado óptimo, pues caes en el resultado subóptimo, ¿no? Por así decir. Claro. Y de todos modos, o sea, también en nuestra experiencia inicial, o sea, nos encontramos también, o sea, trombosis aguda, ¿no? Y yo creo que es una de las pocas veces que os voy a enseñar algo muy mal, o sea, muy desagradable, pero yo creo que es importante saberlo, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, aquí os he traído 2 casos. O sea, el primero es un paciente de 37 años, hombre, sin factor de riesgo ninguno, y que se encontraba además de vacaciones, ¿no? Aquí en nuestra ciudad. O sea, no tenía ninguna historia y entonces consulta por un dolor torácico, o sea, tiene un paro cardíaco, se le desfibrila, entonces llega al hospital, pues intubado, y a pesar de no tener tampoco muchos cambios en el electrocardiograma, pues se le realiza un cateterismo, porque no se puede explicar muy bien el porqué de este paro cardíaco. Te vemos aquí la geografía, la derecha estaba libre de enfermedad, y aquí, como podéis ver, pues tiene una lesión trombótica en la circunfleja pues, proximal. Entonces, tenemos una lesión trombótica, un paciente joven, ¿no? Que son todo, digamos, cosas que nos hacen pensar en ese momento pues, a lo que son dispositivos bioabsorbibles. Entonces, lo primero que hicimos fue pues, pasar una guía, ponerle RoPro, o sea, para intentar eliminar este barren trombótico muy amplio, realizar una trombectomía que fue exitosa. Aquí podemos ver el resultado PRO.
Aquí podemos ver que casi no hay lesiones, o sea, la mayoría trombo. Y entonces desde aquí nos animamos pues, a ponerle pues, un dispositivo bioabsorbible. O sea, fuimos, como tú comentaste antes, o sea, a intentar poner el más grande posible, porque además o sea, el diámetro del vaso creo que lo permitía. Y fuimos de forma directa, porque no existiendo, digamos, ninguna estenosis que nos hiciera pensar a una infraexpansión, fuimos de forma directa. Aquí vemos el dispositivo que va implantándose y este es el resultado post-implante. El resultado, o sea, yo creo que se ve bastante bueno, o sea, vemos puede ser una ligera infraexpansión a nivel proximal, o sea, donde estaba localizada la lesión, pero yo creo que está bastante bien. El operador no quiso postdilatar, o sea, de todos modos, y esto es lo que nos encontramos, o sea, 20 minutos después de acabar el caso. O sea, como ¿El veis aquí, paciente pues ya estaba en sala, ya estaba en recuperación o todavía estaba en el el sala? paciente estaba justamente llegando a la sala de recuperación, a la sala de intensivo. Entonces, bueno, en ese caso sí que elevó el ST, o sea, el paciente estaba intubado, o sea, se vio el electrocardiograma post, entonces se decidió pues volver el paciente a la sala y esto es lo que nos encontramos. O sea, vemos aquí una trombosis muy masiva, ¿no? del stent, que sin embargo no acaba ocluyéndose, o sea, la circunfleja está todavía abierta, porque es una situación dramática porque vemos que el trombo llega a nivel del tronco y emboliza también a nivel de la descendente anterior. Claro, en este caso, que sorprendente tuvo un mal pronóstico, pues hubo varios paradas cardíacas y no se pudo, digamos, hacer nada más pues que constatar pues la muerte del paciente, porque además con trombectomía no se consiguió eliminar pues todo tipo de trombo, ¿no? en este paciente. Entonces es un caso yo creo interesante donde o sea, aprendemos que también el paciente perfecto, en una lesión perfecta, pues algo nos falló, ¿no? al principio. Sí, y ahí, bueno, como no hay uso de imagen intravascular en el caso inicial, que bueno, no es, digamos, no se le tiene que hacer a todos los pacientes, se veía muy bien angiográficamente, era un dispositivo de tamaño grande, 3.5 en una circunfleja proximal, se antoja que todo estuvo bien. Y bueno, aquí lo que hay que recalcar es este material del que están hechos estos dispositivos, el polímero, pues son trombogénicos. Y en algunos pacientes donde la reactividad plaquetaria no se ha abatido con las medicaciones que les damos de manera rutinaria, pues se pueden dar estas complicaciones. Porque yo creo que técnicamente, y obviamente tú dices, tú no fuiste el operador, pero técnicamente yo creo que estuvo bien ejecutado y yo creo que aquí hablamos más de una cuestión de trombogenicidad del material del que están hechos estos dispositivos y también, bueno, de esa respuesta exagerada de un paciente muy joven con una muerte súbita abortada primero y que luego pues repite, básicamente repite la muerte súbita, ¿no? Minutos después. Sí, Muy sí, interesante el sí, caso. no. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, aquí nos encontramos con trombogenicidad del paciente, probablemente, y después del dispositivo. O Claro. sea, tanto que, por ejemplo, tuvimos otro caso, o sea, en este caso es un infarto inferior, o sea, como podéis ver aquí, una lesión focal, se implantar un stent y a la media hora, o sea, volver el paciente otra vez al quirófano. O sea, era en este caso también un 3, un 3, un 3,5, creo que era un 3,5. O sea, esta la arteria ocluida. O sea, en este caso sí que hicimos una OCT. Vimos que el scaffold estaba bien expandido, sin Sí, embargo, vemos material trombótico. Y lo claro. único que hicimos fue una trombectomía y dilatar pues con el mismo balón del tamaño del stent. Resultado, aquí vemos en D perfecto. Pues no nos explicamos muy bien el por qué, sino si efectivamente el material de que estaba hecho el stent tenía más trombogenicidad de lo Claro, que es un material metálico, ¿no? claro. Y a raíz de esto, de este caso, o sea, fuimos también pensando, ¿no? Si tenemos una trombosis del scaffold, si hay que poner un stent o no. Porque, por ejemplo, en este último caso, o sea, solo dilatamos, pero no pusimos ningún stent. Y claro, también estuvimos pensando, o sea, qué iba a pasar con el paciente, ¿no? Si se iba a trombosar otra vez o no. Ya el paciente tenía de base el Brilique, o sea, tight angle, y entonces pues desarrollamos un poco este flowchart para entender cuándo y sí poner un stent, ¿no?
Entonces, dijimos en su momento, pues en caso de disección distal o proximal, o en caso de una fractura, que fuera la causa, digamos, la trombosis del stent, o sea, seguramente habría que poner un stent metálico, ¿no? Para intentar tratar este tipo de causa, ¿no? Si no hubiera ninguna complicación, o sea, digamos, el stent se veía bien, o sea, lo que hicimos en este caso fue dilatar con el máximo tamaño de balón permitido por ese tipo de stent. Y en caso de mala exposición, pues era intentar corregir la mala posición. En este caso volvemos otra vez a que había que pensar, o sea, cuál era el tamaño a que queríamos llegar con el stent. Porque siempre pensando que era un 3,5 podíamos llegar a un 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vemos que una mala posición tal que tenemos que llegar a un diámetro superior a lo que es el tamaño permitido del stent, no podemos llegar con un balón, sino tenemos que llegar con con un stent metálico. Claro. Porque dilatando con un balón más grande romperíamos el scaffold, entonces arreglaríamos el problema de la mala posición, pero romperíamos pues, lo que es el stent, ¿no? Entonces, en caso de mala posición es importante saber hasta dónde queremos llegar. Seguro. Oye, Salvatore, y ahorita leyendo una pregunta de José Luis Leiva aquí en el chat o un comentario, yo creo que es muy oportuno comentarlo. Fíjate que la mejor forma de prevenir estas complicaciones que nos muestras en esta diapositiva, pues es una técnica clásica de implantación de stent. José Luis nos recuerda aquí, yo creo que estos dispositivos, como los metálicos también, se benefician mucho de esa preparación de la lesión, en estos casos agudos, pues trombectomía, lo que haya que hacer para abrir y restablecer el flujo de la arteria, luego seleccionar bien ese dispositivo en cuanto al tamaño que vas a implantar y la posdilatación. Yo creo que no se pide que se haga nada fuera de lo común, que no se haría cuando se hace una técnica básica de intervencionismo coronario, ¿no crees? Pero creo que en muchos casos nos esquivamos o no hacemos algunos de los pasos clásicos y eso nos puede traer problemas. Aunque en estos dos casos que nos presenta puede ser que la situación sea trombogenicidad del material o del paciente más que técnica. Pero yo creo que vale la pena recalcar este comentario de José Luis y de decir que estas plataformas se implantan como los metálicos siguiendo una técnica muy estandarizada y sin esquivar ninguno de los pasos, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo con el comentario de José Luis. O sea, el famoso PSP de Predilatation, Sizing y Postdilatation es fundamental. O sea, después de haber aprendido el PSP con los stents bioresorbibles, ahora han salido estudios que hablan del PSP en stents metálicos y también se ve que aplicando el PSP en stents metálicos ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que en general, o sea, algo hemos aprendido que tenemos que hacer un PSP siempre, ¿no? Que sean stents metálicos, que sean stent bioresorbibles, o sea, es muy importante la preparación de la lesión. Claro, claro, claro. Seguimos, Salvo. Bueno, entonces, a raíz, digamos, de toda nuestra experiencia en su momento, pues quisimos, digamos, comparar pues, el stent bioresorbibles con el stent metálico, que en ese momento era el workhorse, ¿no? En caso de elevación, infarto con elevación del ST, que son el estudio Trophy 2, pero que la mayoría de vosotros conocéis, que se presentó en el 2015 en el europeo. El estudio era muy sencillo, o sea, era un estudio en infarto, donde tras una trombectomía o más o menos predilatación, pues el paciente se randomizaba pues, a recibir 1-1 o un absorb o science. Era muy importante en ese caso hacer el sizing, o sea, con el famoso Dmax por QCA que tenía que estar dentro de determinados rangos, ¿no? Para poder implantar uno o otro dispositivo. Y luego el paciente se seguía hasta los 6 meses, cuando volvía, digamos, a hacerse un cateterismo de control y se analizaba con OCT, o sea, con la técnica de imagen. El endpoint primario, dado que hablamos de muy pocos pacientes, unos 180 más o menos, o sea, no era un endpoint primario de eventos clínicos, ¿no? Que no es recomendable, sino era lo que se llama un score de healing, o sea, de cicatrización. Sí. Del vaso a los 6 meses. O sea, os voy a explicar un poco, ¿no? En qué consiste este score. O sea, hay 4 diferentes conceptos que se evalúan en este score, que son la presencia, como podemos ver aquí, de defectos intraluminales, que pueden ser trombos, de strat mal apuesto o descubiertos, de strat no cubiertos o solo mal apuesto, ¿no?
Entonces, cada vez que se ve, digamos, algo de este tipo, se van dando puntos y estos puntos se van sumando, por lo cual, pues un healing score, un score de cicatrización más alto corresponde a una falta de cicatrización de lo que es la lesión tras la implantación del stent. O sea, que cuanto más bajo, mejor, porque quiere decir que el stent pues queda bien. Entonces, esto era el endpoint primario, o sea, íbamos por no inferioridad del Absorb comparado con el dispositivo metálico. Aquí veis un poco las características, o sea, de los pacientes, que no son características diferentes a las que estamos acostumbrados en nuestra práctica diaria. Es importante aquí, o sea, poner un poco de hincapié sobre la postdilatación. O sea, veis que el 50%, o sea, la mitad de Absorbe se postdilataron comparado con el 25%. Y sobre todo, pues en la postdilatación se intentó hacer con presiones inferiores respecto a las presiones del dispositivo metálico. Y vemos que aunque no hay una tendencia, sí que me llama la atención que el diámetro usado para postdilatar el stent era también ligeramente mayor respecto al dispositivo metálico. O sea, se intentó, digamos, optimizar lo más posible en estos pacientes la implantación del stent según lo que hemos dicho antes. Y entonces, post-procedure, no había, digamos, diferencia de los diferentes conceptos de QCA. O sea, el resultado, digamos, era óptimo en los dos grupos. Y cuando fuimos a ver el endpoint primario, pues vemos que efectivamente el Absorb aquí en azul, o sea, tiene una score de cicatrización pues no inferior a lo que era el score con el stent metálico e incluso, o sea, parece ser superior, ¿no? O sea, con una P que roza, digamos, la significación estadística. Y esto fue un dado, digamos, muy interesante, o sea, que quiere decir que el stent per se, o sea, no sé si es el stent per se o a lo mejor la mayor atención en el momento de implantarlo, pues hacen que la cicatrización del vaso pues sea mejor. Y también otro estudio que hicimos en ese momento, pues se fue comparar pues en infartos en general, o sea, teníamos una cohorte de pacientes con everolimus, o sea, con X-Science, que venía del Examination, o sea, el estudio que comparó el X-Science con el stent metálico en infartos, y fuimos recogiendo datos de diferentes hospitales en Europa y también en Singapur, o sea, para intentar hacer un propensity score comparando estos dos dispositivos pues en poblaciones reales, digamos. Entonces, esos son los datos que se publicaron el año pasado a 5 años de seguimiento. O sea, vemos que cuando comparamos en términos de Device Oriented Cardiac Endpoint, o sea, el Absorb es inferior, ¿no? O sea, tiene una P de 0,07, o sea, tiene más eventos respecto al dispositivo metálico, ¿no? Y la mayoría de estos eventos son en parte infartos relacionados con el vaso diana y sobre todo, pues muchas revascularizaciones. En este caso también, pues aquí no tengo la diapositiva, pues había una mayor tasa de trombosis del dispositivo que eran distribuidas sobre todo en el primero 30 días y luego pues se iban repartiendo poco a poco a lo largo, digamos, del seguimiento, pues hasta los 5 años que, como podéis ver aquí, ¿no? Claro, no son muchos pacientes porque creo que son unos 230 más o menos por grupo, pero bueno, es algo importante, o sea, que cuando implantamos esos dispositivos, pues a pesar de que lo podamos hacer bien o con todo, digamos, una técnica perfecta, o sea, nos encontramos estos eventos. Así es. Hoy, Salvatore, mira, tenemos muchos compañeros, colegas aquí en el chat hablando con nosotros y otra vez voy a tomar uno de los comentarios de José Luis Leiva. Yo creo que muchos de estos resultados, y esa es un poco la pregunta y el comentario, se deben a esa falta de técnica óptima para la implantación del dispositivo. Creíamos que era un dispositivo que se podía implantar como los metálicos y aprendimos muy tarde de ti, de Luis, el PSP, esta técnica que nos mencionabas antes, como que lo aprendimos ya sobre la marcha y entonces estos resultados iniciales pues nos llevaron a esto, ¿no? Y cierto lo que dice José Luis aquí, o sea, en el día de hoy para implantación de dispositivos metálicos, pues nos hemos relajado porque son muy buenas las plataformas, los dispositivos tienen unas tecnologías de strats muy delgados, con unas drogas muy buenas para inhibir restenosis, y entonces, pues ahora sí que
va bien con cualquier técnica de implantación. Pero estas plataformas, el Absorb que nos estás comentando ahorita y el que nos vas a revisar en unos momentos, que es el McMaris, requieren de una ejecución más perfecta, más detallada y más acuiciosa, porque si no, pues vemos esto. Entonces, la pregunta y el comentario es, ¿qué tanto es técnica y qué tanto es la trombogenicidad? Porque nos hemos enfrascado mucho en la técnica y creo que es para allá donde van más los comentarios, pero ¿tú qué opinas en tu experiencia clínica también? Bueno, yo creo que la técnica es importante, o sea, la técnica es fundamental. Yo diría que es el 90% del implante, diría yo. Lo que queda del 10% pues es el dispositivo. O sea, Claro. entonces, pues mi experiencia, o sea, luego lo veremos después comparando, por ejemplo, McMaris con Absorb, que son dos dispositivos en los cuales este 10% es muy importante. O Claro, sea, dos dispositivos que se comportan de forma totalmente distinta a la hora de trombosarse. O sea, que sí. es una cosa interesante, o sea, que hemos ido aprendiendo desafortunadamente con los años, un poco como estamos aprendiendo ahora con el tema del COVID, que nadie sabe nada. Claro, Claro, ahora es muy fácil hablar de dispositivos bioresolvibles, pero en su momento pues no se sabía nada, porque tampoco había datos de 5 años o de 10 sí, años. Pero seguro. yo creo que, o sea, cuando implantamos el dispositivo es muy importante, pero el dispositivo también es muy importante. O sea, sobre todo cuando comparamos dos plataformas distintas con materiales distintos y veremos pues que se comportan de forma diferente, ¿eh? Seguro, O seguro. sea, y aquí, o sea, a más, o sea, en la BDS Examination hicimos también a 5 años una societe, o sea, de los eventos que tuvimos, ¿no? Y fue interesante saber que, por un lado, o sea, en las Very Late Scaffold Thrombosis todavía veíamos remnants o de lo que eran los strats, o sea, hablamos de 5 años. O sea, esto tú, Héctor, lo sabes mejor que yo, o sea, tuvimos varias discussions, ¿no? Con si esto era efectivamente el polímero o lo mejor son pues replicanos, pero bueno, la verdad es que se ve todavía algo, ¿no? Un fingerprint, una huella, ¿no? Del stent dentro. Y entonces, pues el trombo no sabremos nunca si efectivamente es un trombo debido al stent o porque se ha vuelto a formar una placa. Y más interesante, y también hay un artículo que está en el JAC, o sea, vimos muchos casos de neoaterosclerosis. Es decir, que cuando teníamos una restenosis y hacíamos un OCT, o sea, veíamos pues una arteria no lisa, el famoso golden tube, sino veíamos pues neoaterosclerosis con incluso finca-fibrateroma que luego causaban el evento y a causa del evento pues veíamos el paciente en el hospital. Y creo que esto también es un tema muy, muy importante. Así es, oye Salvatore, me gustaría usar este ejemplo de neoaterosclerosis para mencionar este punto que es la medicación. La medicación más allá de los antiplaquetarios, es decir, cómo vamos a tratar a estos pacientes, no solo los que reciben scaffold, sino los que reciben stent metálicos. Estos pacientes necesitan tener un tratamiento muy agresivo, intensivo, diría yo, de medicaciones que nos ayuden a controlar no solo el proceso de restenosis, pero también este proceso de neoaterosclerosis, que no es nada más que la progresión de la enfermedad que ya estaba presente allí en la pared del vaso y que ahora se sigue demostrando dentro de estos dispositivos, ya sea metálico o polimérico. Y yo creo que también en esa parte los intervencionistas nos hemos relajado porque generalmente se ve al paciente en la sala de hemodinámica y luego su cardiólogo lo ve fuera, ¿no? Y entonces creen que la enfermedad está curada con el dispositivo y no se le toma en serio la vigilancia del colesterol, de la hipertensión, del tabaquismo, de otros factores que están muy desarrollados con el desarrollo y la progresión y la velocidad de la formación de neoaterosclerosis. Claro, no, totalmente de acuerdo. Sobre todo ahora tenemos, y creo, un abanico de fármacos que son muy importantes, ¿no? Para reducir la aterosclerosis. Además, o sea, no olvidemos que el stent es un tratamiento local, o sea, de 18 milímetros en este caso, pero la aterosclerosis, o sea, afecta todas las arterias. O sea, no hablamos solo de 18 milímetros, sino de todos los milímetros de las tres arterias coronarias. Entonces, algo muy importante para no olvidar. Seguro. Entonces, si pasamos ahora al dispositivo McMaris, o sea, digamos, la historia del Absorb se terminó, digamos, tras unos años, ¿no? Como todos sabemos, porque se retiró del mercado, tras unos datos negativos que evidenciaban efectivamente una mayor trombosis, no solo agudamente, ¿no? Porque agudamente,
sí que estaba más relacionado con el PSP, pero a largo plazo pues ya era un poco más difícil de explicar, o sea, había neuroesclerosis, ¿no? Había cosas que eran muy difíciles de explicar, entonces se retiró del mercado. Y en ese momento pues apareció otra plataforma, o sea, reabsorbibles como la primera, pero con un concepto distinto, que era la plataforma de Maris, plataforma de magnesio, o sea, entonces metálica, pero reabsorbibles, ¿no? Yo siempre la llamo una plataforma tipo como si fuera pasta de dientes, ¿no? Que es algo que desaparece como si fuera pues pasta de dientes, ¿no? Es algo que vemos al principio, pero luego desaparece. Entonces nos concentramos en ese momento con otro estudio, o sea, utilizando en este caso el MagMaris, o sea, como plataforma bioabsorbibles, y en el otro caso, pues una plataforma metálica que era la misma del MagMaris, pero en metal, que es efectivamente el Orsido. También en este caso fue un estudio randomizado, controlado, en este caso lo hicimos solo en España, y vemos que tuvimos, o sea, la inclusión, la randomización de 150 pacientes, 1 a 1, y en este caso pues teníamos como endpoint primario lo que es la vasomotion a un año de seguimiento. O sea, la vasomotion en este caso se definió pues como la capacidad del vaso de dilatarse tras un año administrando nitroglicerina, ¿no? Un poco el caso que os enseñé al principio. Entonces, para, digamos, diseñar un poco ese estudio, nos basamos en los datos que venían por ejemplo, del Absorb 2, o sea, que también tenía más o menos un objetivo primario similar, y como si os acordáis, o sea, demostró que en parte el dispositivo metálico también se vasodilataba, ¿no? Que es algo que no estamos acostumbrados. Entonces, en este caso, cuando construimos el estudio, pues fuimos pensando en ahondar, digamos, toda la vasoreactividad al magmar y sin ninguna al metal, pues, sino que fuera una situación donde también el metal pues, se iba a vasodilatar. Entonces, el seguimiento fue muy bueno, o sea, llegamos a casi el 100% de pacientes que llegaron al seguimiento geográfico de un año, y se analizó el QCA pues, en casi 90%. Aquí veis un poco los criterios de inclusión, los criterios de exclusiones, que son un poco los típicos. Y a raíz de todo lo que habíamos aprendido del dispositivo Absorb, o sea, fuimos también pensando en un protocolo, ¿no? Para implantar el dispositivo para que fuera lo mejor posible. Es un protocolo, o sea, bastante complejo, o sea, que podéis un poco seguir por aquí. O sea, que dependía un poco si pasando la guía el vaso se abría, si se abría, si teníamos que predilatar o no, o sea, para que todo el mundo fuera, digamos, confortable, ¿no? Por ejemplo, si tenía una lesión residual de menos del 30%, se podía considerar el scaffold directo, ¿no? Y si no, pues había que predilatar, estar seguro que se predilataba, se eliminaba la lesión, y sobre todo, pues que fuera una postdilatación casi obligatoria, ¿no? O mandatoria en todos los casos. Aquí también los pacientes, o sea, aparte de la hipercolesterolemia, pues son pacientes típicos. O sea, destaca solo la edad, digamos, bastante joven, o sea, unos 59 años de media. Y aquí vemos también, como hemos pasado de 50%, por ejemplo, del Trophy 2 de postdilatación, el MagMaris, o sea, como que tenemos este protocolo muy estricto, pues pasamos a un 80%, ¿no? De postdilatar en pacientes con MagMaris, comparado con el 25% en pacientes con Orsido. Entonces, el endpoint primario, pues que era hacer un QCA del vaso tratado a un año antes y después de la nitroglicerina, teniendo como umbral un 3%, o sea que se dilatara más de un 3% de lo que era el basal. Sabimos que efectivamente más de la mitad de pacientes que recibían Absorb se vasodilataban, y un 32% pues, de dispositivo metálico se dilataban también, pero esto era significativo para que se demostrara que efectivamente hay una reactividad mayor a la nitroglicerina o del vaso en general, o sea, con el dispositivo MagMaris comparado con el dispositivo metálico. Y aquí vemos unos cuantos ejemplos. O sea, aquí vemos un caso de un infarto anterior que se trató en su momento con un MagMaris de 3,5-20. A la izquierda en la geografía basal, y a la derecha tras pues, meter un poco de nitroglicerina. Sabéis que a ojo ya se ve que hay un 13% de dilatación del segmento tratado con nitroglicerina. Aquí otro caso, pues este fue un infarto lateral,
O sea, en su momento se trató con un Magmaris de 320, a la izquierda antes y a la derecha después de poner nitroglicerina. O sea, que efectivamente sí, que seguimos viendo pues dilatación de la arteria. Pues, sin embargo, pues había un precio, ¿no? para pagar, y era pues lo que es el late loss, ¿no? Aquí vemos que a pesar que el dispositivo Magmaris se vasodilataba más que el dispositivo metálico, cuando íbamos a analizar el late loss entre los dos dispositivos, pues vemos que es 10 veces superior el late loss del Magmaris, diría yo que casi hacia el nivel de stents metálicos, o sea, 0,6, comparado con el dispositivo metálico farmacactivo, que era 0,06, ¿no? Es una cosa, digamos, creo que se veía solo en casos de comparar stents metálicos con stents farmacoactivos. Y también en este caso, o sea, no se pueden comparar mucho los eventos, o sea, pero vemos, o sea, que a partir, digamos, de los 330 días, o sea, vimos pues un aumento de los Device Oriented Endpoint del dispositivo Magmaris comparado con el Orsivo. Aquí hay una explicación, digamos, muy sencilla, o sea, que podemos ver aquí. O sea, como podéis ver, o sea, no es relacionado con muertes ni con mayor infarto, sino con revascularización de la arteria. Porque en este momento era cuando el paciente volvía a hacerse el cateterismo de control, o sea, tuvimos unos cuantos casos, y veíamos pues que claro, había un late loss muy importante. Entonces, si se realizaba en ese momento una guía de presión, se veía que era positiva y se acababa tratando. Entonces era una Target Lesion Revascularization guiada por isquemia porque teníamos una FFR de todos los pacientes, pero probablemente relacionada con el hecho que el paciente era asintomático, pero venía para hacer el seguimiento angiográfico y se le detectaba pues una restenosis. Salvatore, yo creo que aquí es importante recalcar las diferencias entre el Absorb que vimos antes y el Magmaris. El Absorb es polimérico y tenía un proceso de absorción más lento, que llegaba a los 2-3 años. Entonces, no teníamos tanto este problema de restenosis o de revascularizaciones a este tiempo medio, entre 6 y 12 meses. El Magmaris tiene una plataforma metálica, es un metal, es magnesio, pero su absorción se completa casi total al año de seguimiento. Entonces, justo al tiempo donde tú estás viendo a este paciente de regreso en la sala de hemodinámica, que son los 360 días de seguimiento, el Magmaris ya se fue, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la pared del vaso que tenía mucha enfermedad, que fue esa lesión que se trató en el inicio? Pues otra vez está ahí presente porque ya no hay quien la contenga, ya no hay un scaffold, un soporte que es metálico que desapareció a este punto, ¿no? Pero también es una cuestión que hablábamos un poquito antes, probablemente un tratamiento médico mucho más intenso y más agresivo podría haber ayudado. Y déjame te hago unas preguntas. ¿Tú crees, y tienes tu experiencia porque lo reportaste en un estudio previo, ¿tú crees que estos pacientes que reciben estas plataformas deberían ser tratados todos con Prasugrel, Ticagrelor, y si algún otro tipo de antiplaquetarios? Aquí Leocadio Muñoz propone que podría ser Prasugrel, Ticagrelor. Tú hiciste un estudio de Absorb con Ticagrelor específicamente, y hay otro comentario de Juan José Parcero diciéndonos que a lo mejor silostazol agregado, un poquito para atacar desde diferentes puntos el problema. Y Carlos Augusto nos dice, probablemente esta aterosclerosis, esta nueva restenosis, pues también se puede mejorar o por lo menos enlentecer con otros tipos de tratamientos. ¿Tú crees que algunos de estos problemas, que creo que aquí el problema es absorción, que se completa al año, pero tú crees que algunos de estos problemas que vemos se pueden mejorar cuando se usen otro tipo de drogas que no es el clopidogrel y que no es esta estatina muy débil que les damos casi siempre a los pacientes? ¿Qué tanto papel juega la medicación en el seguimiento de estos pacientes con plataformas absorbibles? Sí, o sea, yo creo que lo que tú dices y que también hay algunos que han preguntado es fundamental. O sea, saber en cuánto se reabsorbe el dispositivo. Porque cuanto más tiempo lleva el dispositivo para absorberse, tanto más tiempo necesitemos nosotros una doble integración eficaz. Por otro lado, vemos aquí que cuanto menos tiempo necesita el dispositivo para absorberse, tanto más eventos probablemente vamos a tener a corto plazo.
Entonces, cuando se usaba, digamos, el Absorb y veíamos, digamos, saliendo los datos de trombosis del dispositivo, también al mismo tiempo pues salieron los estudios del TIE o sea, más allá de un año, ¿no? El DAPT y todo esto. Entonces, claro, en ese caso fue muy fácil decidir, o sea, de prolongar la doble integración en estos pacientes más allá del año, ¿no? Para reducir un poco lo que era la trombosis del dispositivo, y efectivamente así fue. También en la ida, o sea, se demostró luego que a usar, o sea, una doble integración más larga, pues se podía, digamos, actuar sobre la reducción de la trombosis del dispositivo. Entonces, Tica y Prazo, yo creo que los dos, o sea, son iguales. O sea, de todo modo, es una decisión muy fácil de tomar, pues, en pacientes que tienen un infarto. O sea, el Claro, problema viene cuando nos encontramos pacientes estables, ¿no? claro. Pacientes, por ejemplo, con una CTO, o sea, en que hemos implantado un dispositivo. O sea, estos pacientes no tienen ninguna indicación a que Claro. nosotros alarguemos la doble integración con Tica o con Prazo, porque solo existe en ficha técnica cuando tenemos un signo de coronario agudo. Entonces, en este caso, nosotros sí que hicimos un estudio, o sea, para ver pues, el efecto del TICA y del CLOPI pues, en pacientes con CTOs que se trataron con Absorb. La verdad que no tuvimos ningún evento, pero no solo en los pacientes con TICA hasta 3 años, sino también en los pacientes con CLOPI. Entonces, claro, o sea, en este caso, o sea, hablamos de probablemente una falta del papel del TICA del brazo, de la integración más fuerte, pero con la técnica de implante, pues mucho más fina, o sea, mucho más perfecta, ¿no? Respecto a lo que puede ser un infarto, por ejemplo, una bifurcación. Porque claro, en una CTO, pues ya usas una preparación de la lesión mucho más perfecta respecto a lo que es un infarto, o sea, postdilatas siempre, usas siempre técnica de imagen, entonces Claro. estás más seguro de lo que tú hayas hecho. O sea, y volviendo un poco a lo que es el tiempo de reabsorción del dispositivo, o sea, probablemente se absorbe muy tardivamente y el Magmaris se absorbe muy temprano. Lo mejor sería algo en el medio, ¿no? Aquí Sí. vemos, por ejemplo, que la trombosis del dispositivo, o sea, era el doble, pero que había 3 eventos en total. O sea, y Sí. incluso en el brazo de Orsiro se trombosaban más que en el brazo Absorb. O sea, entonces, aquí, efectivamente, ya no tenemos el problema de trombosis que teníamos antes. Era el famoso 10% que decíamos antes. O sea, el dispositivo tiene una late loss muy alta, pero a pesar de esto, no se trombosa. Y lo Así puedo es. enseñar. Esa es otra cuestión que hay que entender. O sea, las plataformas hay que entenderlas, cómo están hechas y sus características del material que están hechos. Este magnesio, este stent de magnesio, el Magmaris, repele a las plaquetas. Es mucho menos trombogénico que el polimérico. Y esto pues está estudiado en experimentos ex vivo, en animales, pero luego lo ves aquí en los pacientes, que los pacientes con Magmaris raramente tienen trombosis porque el material del que están hechos repele la agregación de plaquetas. Entonces hay que entenderlo porque eso nos ayuda a entender qué problema es el que hay que atacar en estos pacientes. Probablemente el Magmaris no necesite tanto esa agregación antiplaquetaria, pero si sé que su absorción es tan corta, a lo mejor tendría yo que intensificar más ese tratamiento de la aterosclerosis, ¿no? Con un tratamiento muy agresivo de estatinas, con probablemente agregando otro tipo de medicamentos dependiendo de sus niveles de colesterol. Pero alguien aquí nos dice, incluso probablemente no para el Magmaris, pero para el Absorb sí se podría usar Rivaroxaban, por ejemplo. Aquí nos preguntan si Rivaroxaban, ya sabemos que está indicado en pacientes con síndrome coronario agudo a dosis bajas, 2.5 cada 12 horas. ¿Qué tanto podría ayudar en ese caso de pacientes con probablemente, y diría yo, más tratados con Absorb? Pues probablemente reduciría los eventos, pero tendría que prolongarse ese tratamiento con Rivaroxaban por 3 o 4 años, que es donde tenemos un incremento muy grande en las trombosis de esos scaffolds. Entonces aquí yo creo que ahora sí que el take home message de lo que hemos llevado hasta ahorita es, hay que entender la plataforma que se va a usar, hay que entender de qué está hecha, hay que entender la lesión que se está tratando y hay que cuidar esa técnica de implantación
al sumo extremo, que es la técnica básica, pero tiene que ser bien ejecutada. Y hay que pensar mucho en la medicación después de la implantación. Dependiendo de la plataforma otra vez, si el perfil de esa plataforma es más trombogénica, pues a lo mejor dar este tratamiento con antiplaquetarios más potentes e incluso si la indicación clínica, como son síndromes coronarios agudos, lo permite, pues considerar el uso de rivaroxaban aún más en estos pacientes, probablemente porque sabemos que tienen estas trombosis, pero en el McMaris es otra situación, es más reducción del lumen al momento que su absorción es casi completa y probablemente ahí ayudaría más un tratamiento intensivo de mejora de su perfil de lípidos, ¿no? Te dejo Sí, continuar mientras te sigo leyendo las preguntas aquí, Salvatore. sí, no, yo o sea, estoy de acuerdo contigo que hay que pensar en la medicación, pero más bien hay que pensar en el paciente. O sea, el perfil del paciente en que lo implantamos. Porque claro, o sea, tiene que ser un paciente joven, en el cual podemos hacer un upgrade a rivaroxaban si lo necesita. O sea, en el cual podemos, es un paciente compliante a la medicación, si queremos darle fármacos más potentes para el colesterol. Es muy importante la selección del paciente. O sea, un paciente, o sea, joven, con expectativa de vida, o sea, con buena calidad y que sobre todo que sea compliante, ¿no? Que no tenga riesgo de sangrado, que no tenga tumor, cáncer y cosas Claro, de este tipo. claro. Bueno, entonces, siguiendo un poco el tema del McMaris, o sea, tengo mis últimas diapositivas que hablan un poco de lo que es lo malo, ¿no? del McMaris. O sea, nosotros aquí a nivel nacional, o sea, Luis Ortega, que es nuestro becario, digamos, ya senior, o sea, hizo una recolección de todos los casos, ¿no? Que tuvimos en la península, digamos, conocimientos de fallos del McMaris. Lo recolectamos pues en estos 12 casos que como podéis ver aquí pues se presentaron la mayoría todos con síndrome agudo sin elevación del ST, o sea todos eran casos donde no se llegaba digamos a trombosar el vaso, solo uno, el caso 9, hubo efectivamente un ST elevation si fuimos luego a ver un poco los main findings de OCT, o sea todos estos casos tenían OCT, o sea digamos que había un poco de todo, pero lo que faltaba pues era trombo, ¿no? O sea, una trombosis total. Y aquí sabemos, por ejemplo, arriba, en un caso de disección distal, o sea, que fue la causa, digamos, de la restenosis del dispositivo, o sea, lo único que se vio aquí, sí que se vio trombo, pero no era, digamos, la parte determinante del evento. Y la cosa que se veía con más frecuencia en el caso del McMaris era un poco la discontinuidad y la infraexpansión, o sea, que nosotros lo llamamos colapso. Esto seguramente que tú, Héctor, eres más experto que nosotros, pero lo que llama la atención, pues esto, ¿no? Que de repente el stent, perdón, o sea, el stent tenía como una pérdida de su fuerza, lo que dijimos antes, ¿no? De su fuerza radial, o sea, y colapsaba en sí mismo y provocaba, por ejemplo, fíjese en esta diapositiva, pues la presencia de remnants del scaffold cerca de la luz del vaso, o sea, como si se hubiera colapsado, pero no hubiera llegado a trombosarse, ¿no? Y esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Se colapsa el dispositivo, o sea, estoy seguro que en el caso de Absorb se hubiera colapsado y se hubiera trombosado, como ya hemos visto. En este caso se ha colapsado, pero no ha llegado a trombosarse, sino en este caso en concreto, pues se ha hecho como una cicatrización de la arteria, por lo cual el área luminal es más pequeña, al final solo ha conseguido dar una restenosis, ¿no? Una angina inestable, una escasez, pero no un infarto con elevación del ST. Y esto es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? De la diferencia de los dos dispositivos, de los materiales, de la diferente trombogenicidad que tenemos entre los dos, ¿no? Perfecto, ¿no? Y aquí me gustaría recalcar un punto que a lo mejor no hemos comentado y nos lo comenta aquí Leocadio Muñoz en el chat, el papel que tiene la inflamación en todo este proceso. Yo voy a empezar a dar un poquito de respuesta y luego, Salvatore, me gustaría escuchar tu opinión. Es cierto, Leocadio aquí nos dice, el doctor Fuste tiene estudios donde se asocia la formación de neoíntima más agresiva, más exuberante, cuando hay una inflamación más prominente en esto. ¿Por qué se encontró esa asociación? Porque la neoíntima es el inicio de la
el proceso inicial de aterosclerosis. Esa cicatrización que se genera eventualmente va a anidar a estas partículas de colesterol y se va a comportar como una aterosclerosis clásica. ¿Y cuál es el mecanismo principal de aterosclerosis? Pues no solo la acumulación de lípidos, sino esta inflamación tan prominente que existen en estas placas. Y esto no es la excepción en los segmentos tratados con estas plataformas. La inflamación definitivamente es key y juega un papel muy prominente en la aterosclerosis clásica, en las lesiones de novo, pero también en los segmentos que hemos tratado. Y ahí es donde sí se han considerado, y el Absorb-2 fue uno de estos primeros estudios donde se insistió mucho en la medicación agregada, aparte del tratamiento local con el dispositivo, para tratar de minimizar no solo la inflamación, sino específicamente pues el perfil de lípidos con el uso agresivo de estatinas, monitoreando a los pacientes muy estrictamente para llevarlos a umbrales de LDL muy por debajo de 100 miligramos por decilitro o de 70, para no solo reducir la posibilidad de aterosclerosis a través del mecanismo del control de lípidos, sino que también sabemos que las estatinas mejoran esa inflamación. Es decir, Leocadio nos ha mandado 3 comentarios que son muy importantes y que apuntan al papel de la inflamación. ¿Tú qué opinión tienes, Salvatore? Bueno, la inflamación, como tú has dicho, o sea, tiene un papel muy importante no solo en la restenosis, sino de la misma aterosclerosis. Y de hecho, la aterosclerosis decimos que es una enfermedad inflamatoria, o sea, no es una enfermedad por lípidos, sino todo empieza por inflamación. O sea, creo que es muy importante controlar la inflamación, o sea, para prevenir pues, lo que es el desarrollo de la placa aterosclerótica y también de la restenosis. Pero, o sea, caímos un poco como antes cuando hablamos de la técnica de implante, que la técnica de implante es importante para este tipo de stent, como en cualquier stent metálico. Lo mismo, cualquier tratamiento contra la inflamación, que sean estatinas, o incluso hubo en su momento estudios de cortisona, ¿no? Junto con stent, o pues PSK9 y todos estos fármacos nuevos que parece que tienen también un efecto inflamatorio, son muy importantes en general, ¿no? Y es por eso yo creo también, o sea, si comparamos estudios de ahora con estudios de hace 10 años, o sea, vemos que la mortalidad en general y la reincidencia de infartos es muy inferior respecto a antes, o sea, ahora. Y probablemente la causa es porque los tratamientos que tenemos, o sea, o lo hacemos mejor, o sea, como por ejemplo dosis de estatinas, o tenemos tratamientos más efectivos contra la inflamación. O sea, muchas veces cuando hacemos un tamaño de un estudio nos encontramos que calculamos un tamaño mayor, o sea, cuando en realidad la incidencia real del infarto es muy inferior respecto a lo que habíamos previsto, ¿no? Y esto probablemente depende de que tenemos tratamientos que tenemos que usar pues, en nuestros pacientes cuando antes no existían. Seguro. Salvatore, casi estamos al final. Me gustaría un poquito que aterrizáramos esta magnífica presentación y que nos dijeras tus conclusiones más a forma de qué es lo que quieres que nos llevemos de esta plática a casa y bueno, aprovechamos para responder preguntas si todavía tienen algunas. Muchos te mandan felicitar, Salvatore, Antonio Carrillo, Leocadio, se suman a felicitar la presentación, pero me gustaría que nos aterrizaras un poquito tu visión de estas plataformas, en dónde estamos, hacia dónde vamos. Sí, o sea, mi visión, digamos, de estas plataformas, o sea, se puede resumir en 2 mensajes principales, yo creo. El primero es que es una plataforma, o sea, una idea, un concepto muy innovador y que todavía necesitamos, sobre todo en pacientes con infarto, por ejemplo, como os he dicho, porque lo que queremos es ofrecer al paciente que el stent se reabsorba y que pueda volver pues, a tener la vasomotion, que como hemos visto, pues existe, efectivamente, o sea, lo hemos podido demostrar, o sea, en estos pacientes. Entonces, es un concepto que creo que no está muerto. Lo que está muerto, desafortunadamente, es la vida real, porque ahí sí que nos falla, o sea, este es el segundo mensaje que os quiero transmitir, nos falla un poco la tecnología actual. Claro. Entonces, pues lo que necesitamos es un poco que se vuelva a reanudar un poco la investigación en este sentido para poder ofrecer esa respuesta pues, a nuestra voluntad de ofrecer un tratamiento reabsorbible
a nuestros pacientes. Así es. Y pues por mi parte, yo agregaría, Salvatore, el hecho que la tecnología tampoco está muerta, está en este proceso de evolución. El Absorb sabemos que está fuera del mercado, pero el Absorb está a punto de implantarse en lesiones periféricas, sobre todo lesiones abajo de la rodilla. Es el estudio Live BTK, que está a punto de iniciarse. O sea, el concepto sigue vivo, la plataforma sigue viva, pero con unas modificaciones en su diseño, y en este caso han optado por empezar con un estudio en lesiones periféricas para después aprender y llevarlo otra vez de regreso a coronarias. La plataforma Magmaris sigue muy viva, hay registros muy grandes de más de 2,000 pacientes a nivel mundial para seguir colectando esta experiencia global en casos reales y seguir aprendiendo. Y está en evolución Magmaris porque, como sabemos, tiene un grosor de los estratos muy grande. La nueva plataforma que ya está en uso en estudios clínicos en Europa tiene 117 micrones, que todavía no es óptimo, Salvatore, como tú y yo sabemos. Nos gusta el Orsairo con un strut más delgado, pero que ya va en la dirección de reducir este grosor de los strats, ojalá no a coste de que se incremente el riesgo de restenosis o de revascularizaciones, pero se está usando el estudio, está Biomag, se llama el estudio, está en Europa, se han implantado ya varios pacientes, los resultados agudos se ven bien, habrá que esperar, como lo vimos en tus diapositivas, al seguimiento. Decirle a nuestros colegas en México que el concepto está vivo, que tiene mucho sentido, que gente como tú, tu grupo, ha hecho bastante estudio en relación a estas plataformas de las cuales seguimos aprendiendo, y que nos mantengamos al pendiente, porque en algún momento esto podrá ser parte de ese armamento para tratar diferentes sesiones. Me queda más que agradecerte, Salvatore, por el tiempo, por esta brillante charla, por compartir con nosotros este día. Y te dejo a ti la última palabra. No, mira, muchas gracias a vosotros por invitarme. O sea, yo creo que, o sea, es un concepto muy interesante esto que estáis haciendo vosotros en vuestra sociedad, y espero que sigáis en esta misma dirección, porque seguramente vais a tener muchísimo éxito a nivel virtual. Muchas Oye, gracias de verdad por invitarme. te vemos en el PCR, ¿no? Digo, te vemos virtualmente, seguro, Sí, porque sí, estamos por exactamente, sí. ahí siguiendo tus tweets y demás, y todo lo que estás haciendo en PCR Online. Muchas gracias, Salvatore, muchas gracias a Susime y a todos ustedes por atender esta sesión. Gracias. Gracias.